Gracia y paz, amados hermanos. Soy Juan Manuel Vaz, pastor de la Iglesia Cristiana Caminando por Fe aquí en Barcelona, España. Y en este día estamos compartiendo con ustedes el primer mensaje de esta conferencia, Reformando Latinoamérica 2021. Es para mí un verdadero privilegio, un honor, y me siento de verdad grato a Dios de poder tener este tiempo con ustedes y poder llevar la palabra del Señor a personas que personalmente no conocemos, pero son hermanos en Cristo. Nuestro único deseo a través de este mensaje y del que estaremos compartiendo el día de mañana es que puedan ser edificados y que podamos entender la importancia de las Sagradas Escrituras en nuestra vida. Estaremos trayendo dos mensajes a lo largo de hoy y mañana. El primero, en este día estaremos exponiendo la importancia de estar fundamentados en la Escritura. Me gustaría, a partir de 4 pasajes bíblicos, llevarnos a entender la importancia de la palabra de Dios para nuestra vida como discípulos de Cristo. El día de mañana estaré exponiendo un mensaje titulado Los enemigos de la palabra y veremos algunos aspectos importantes de los principales enemigos que tiene la palabra de Dios para que estemos apercibidos. Así que en el día de hoy vamos a orar, vamos a entregar este tiempo en las manos de nuestro Señor y luego vamos a compartir las Sagradas Escrituras. Acompáñenme un instante en oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de compartir la palabra, Señor, en este día con nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque a pesar de la distancia que hay entre nosotros, tenemos el privilegio, Señor, por estos medios, de poder estar en contacto. Haz que tu palabra llegue, Señor, allí donde tú quieras. Haz que tu palabra, Señor, pueda alcanzar a aquellas personas que tú, en tu soberana voluntad, decidas, Señor. Sabemos una cosa, tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra siempre cumple el propósito por el cual ha sido enviada y en eso confío, Señor. No confío en nuestras capacidades, no confío en nuestra habilidad. Confío, Señor, en el poder de tu palabra. Y confío, Señor, en la obra que tu Santo Espíritu puede hacer a través de ella. Ayúdanos a entender hoy la importancia de las Escrituras para nuestra vida y que esto mueva nuestros corazones a pasar más y más tiempo con tu palabra. Ayúdanos, Señor, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar con un texto bíblico muy conocido por la mayoría de creyentes y vamos a estar entonces analizando un poco ese texto bíblico. Va a servir como de vía para despegar en nuestro caminar en este mensaje. Va a servirnos como de punto de partida para todo lo que vamos a estar comentando seguidamente. El texto bíblico que vamos a estar trabajando es el siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 1 al versículo 3. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Hermanos, me gustaría ver una cosa interesante en ese texto. Este texto tiene 2 direcciones y luego un muro divisor entre ambas direcciones. Por un lado vemos el primer versículo que nos habla de cosas que debemos desechar. Por otro lado tenemos el segundo versículo que nos habla de cosas que debemos anhelar. Y por otro lado el tercer versículo nos habla de la base de todo lo que provoca que desechemos unas y anhelemos otras. Miren, el versículo 3 dice, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Es decir, el versículo 3 nos sirve para entender los 2 primeros. Si nosotros desechamos lo que dice el versículo 1 y nosotros anhelamos lo que dice el versículo 2, significa que nosotros, como dice el versículo 3, hemos probado la benignidad del Señor. La expresión de Pedro de si habéis probado la benignidad del Señor es una expresión que nos hace pensar en la salvación. Si de verdad habéis sido salvos, si de verdad habéis nacido de nuevo, si de verdad el Señor os ha regenerado, si de verdad sois nuevas criaturas, como dice el apóstol Pablo, aquel que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pedro usa esa expresión, si habéis probado la benignidad del Señor, si de verdad habéis sido alcanzados por la gracia salvadora de Dios, si de verdad habéis nacido de nuevo, si de verdad sois nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por lo tanto, 2 marcas principales en la vida del creyente. Marca número 1,
desechar lo del viejo hombre, desechando toda malicia. Malicia nos hace pensar en toda obra mala, obra realizada con maldad. Luego, rechazar todo engaño. El engaño nos hace pensar en la mentira, en todo lo que es opuesto a la verdad. Dios es veraz, pero sin embargo sabemos que el padre de la mentira es el enemigo, el padre de la mentira es Satanás. Luego, rechazar toda hipocresía, es una imagen falsa que transmitimos que no concuerda con lo que realmente somos. Rechazar toda envidia, ese sentimiento que nace de codiciar lo que otros tienen y provoca ese sentimiento de envidia en nosotros. Rechazar toda difamación, el hablar mentiras para destruir la reputación o una persona, difamarlo con el fin de destruir la imagen que tiene construida a partir de su buen testimonio, a base de mentiras, a base de falsas acusaciones. Entonces nosotros vemos aquí cosas que debemos quitar de nuestra vida. No creo que la lista se acabe ahí, es decir, bueno, mira, Pedro no dice que tengamos que desechar el asesinato, Pedro no dice que tengamos que desechar la inmoralidad, Pedro no dice que tengamos que desechar otras cosas, entonces solo hay que desechar esas. No creo que Pedro está haciendo una lista corta o concisa de las cosas que hay que desechar y el resto de cosas no tiene nada de malo. Lo que Pedro nos está mostrando son obras propias de la carne. Cuando nosotros leemos Gálatas, vemos que el apóstol Pablo habla del fruto del Espíritu y de las obras de la carne. Entonces yo creo que en este contexto el apóstol Pedro está diciendo que debemos luchar por desechar las obras de la carne. El apóstol Pablo a los romanos también les habla de las obras de las tinieblas, obras de las tinieblas. Entonces, lo que Pedro está diciendo es que si hemos probado la benignidad del Señor, si de verdad hemos nacido de nuevo, una de las marcas que vamos a tener es la lucha con la carne, la lucha con el pecado, desechar las obras de la carne, desechar lo que no viene de Dios, lo que no proviene del Espíritu, desechar lo que es propio del viejo hombre, desechar aquellas obras que no agradan a Dios, que son contrarias a Dios, que son pecaminosas, desecharlas de nuestra vida. Pues la marca del creyente es la santificación. Una de las evidencias de la salvación en la vida del creyente es su proceso de santificación. Entonces, el crecimiento en santidad conlleva el parecerse cada día más a Cristo, el crecer cada día más en obediencia con el Señor, el crecer cada día más en justicia, y eso conlleva rechazar cada día más las obras de la carne. Así que si hemos probado la benignidad del Señor, vamos a luchar con el pecado, vamos a luchar por mortificar el pecado, vamos a luchar con la carne, vamos a luchar con el viejo hombre, vamos a luchar con las obras de nuestra vieja naturaleza para vivir esta nueva naturaleza en Cristo, en el Espíritu. Vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu y, como Pablo dice a los Efesios, llenarnos del Espíritu Santo todos los días. Y ahora llega la segunda marca. No se trata solo de correr, huir de lo malo, desechar lo malo, sino también anhelar algo nuevo. ¿Y qué debemos anhelar? Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Un bebé recién nacido anhela la leche pura que puede obtener de su mamá. Cuando yo veo bebés que acaban de nacer, ellos no comen una vez al día, ni 2 veces al día, ni 3 veces al día. Hay mamás que dicen que cada 2-3 horas tienen que estar dando el pecho para amamantar a sus hijos, que lloran porque anhelan poder tomar una vez más, poder tomar un poco más de esa leche materna. Así nosotros los creyentes debemos anhelar de la palabra de Dios, anhelar de la palabra de Dios. Una de las marcas del cristiano es el amor por la palabra de Dios, el deseo por la palabra de Dios. Y Pedro hace una muy buena comparación. Así como un bebé anhela la leche materna constantemente, así como un bebé anhela alimentarse de la leche materna cada 2 horas, cada 3 horas, el creyente que ha nacido de nuevo anhela la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios, quiere la palabra de Dios, necesita la palabra de Dios. Y por eso esa es una marca del creyente. Y uno pensará, pero pastor, ¿no sería santificarnos? ¿No sería obedecer los mandamientos del Señor? La pregunta que yo les hago es ¿cómo nos vamos a santificar si no conocemos lo que es la santidad?
¿Y cómo conoceremos la santidad si no conocemos lo que la Biblia dice sobre la santidad? ¿Cómo obedeceremos los mandamientos de Dios si no los conocemos? Pero ¿dónde están registrados los mandamientos de Dios? En la palabra de Dios. Por lo tanto, para nosotros crecer en santidad, para nosotros obedecer los mandamientos de Dios, para nosotros obedecer a nuestro Señor, para nosotros conocer a nuestro Señor, para nosotros andar conforme a la voluntad del Señor, para nosotros saber de las promesas del Señor, para nosotros saber de lo que Dios ha revelado en su plan de redención, para nosotros saber lo que Dios ha trazado para los últimos días, para nosotros saber quiénes somos y lo que debemos ser ante los ojos de Dios. ¿Cómo lo podemos saber si no es a través de la palabra de Dios? Por lo tanto, ella es la fuente de la que va a emanar nuestra vida de obediencia, la fuente de la que va a emanar nuestro conocimiento de Dios. La palabra de Dios necesita ser nuestro alimento para poder saber quién es Dios, para poder saber quiénes somos nosotros, para poder conocer lo que Dios ha revelado, para poder conocer la voluntad de Dios y para poder conocer los mandamientos de Dios y saber lo que Dios quiere para nosotros. Por lo tanto, si somos salvos, si hemos conocido realmente al Señor, si hemos nacido de nuevo, por un lado, vamos a desechar las obras de la carne, vamos a desechar las cosas que son propias del viejo hombre sin Cristo, muerto en sus delitos y pecados, y vamos a anhelar la palabra de Dios, y ella nos va a hacer crecer para salvación. No significa realmente que la palabra de Dios, cuanto más la leamos, nos hará más salvos. Significa que cuando somos salvos, en ese proceso en el que somos salvos, vamos creciendo a la imagen de Cristo, creciendo en santidad, y para eso la fuente es la palabra de Dios. La fuente es la palabra de Dios. En una ocasión el Señor Jesús estaba rogando al Padre, y una de las cosas que dice es: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El Señor Jesús ruega que el Padre santifique a sus discípulos. Y en ese proceso de rogar por la santificación de los discípulos, el Señor Jesús dice: santifícalos, ¿cómo? En tu verdad. ¿Y qué es tu verdad? Tu palabra. La palabra que ha revelado es tu verdad. Así que en primer lugar, y para tomar nuestro punto de partida, necesitamos anhelar la palabra de Dios. Es importante porque es una marca de haber nacido de nuevo. Es importante porque es una marca fundamental de aquellos que han conocido a Dios. Es importante porque es un punto fundamental en nuestro crecimiento en santidad. Así que si hemos probado la benignidad del Señor, desechamos las obras de la carne, anhelamos la leche pura de la palabra de Dios como un bebé anhela la leche materna, con ese deseo, con esa intensidad, con esa hambre, sabiendo que no solo de pan vive el hombre, mas sí de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ahora vamos a ver algunas cosas por las que sigue siendo importante la palabra. Yo te pregunto desde este primer punto, ¿tienes hambre de palabra de Dios? ¿Anhelas la palabra de Dios? ¿Anhelas conocer lo que Dios ha dejado revelado en su palabra? ¿Anhelas conocer, estudiar y profundizar en lo que la propia palabra dice que es la palabra profética más segura? Tristemente vivimos tiempos donde las personas corren más detrás de sueños, de visiones, de nuevas revelaciones, en lugar de tener deseo por la leche pura de la palabra para crecer en salvación. Ahora, ¿por qué es importante conocer la palabra? Miren, nosotros venimos del mundo, todos nosotros, nadie ha nacido siendo creyente, todos deben nacer de nuevo. Así que todos nosotros nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, nacemos con nuestra naturaleza vinculada a Adán, no a Cristo. Adán es el representante de la humanidad hasta que Cristo pasa a ser nuestro representante por la fe. Pero desde que nacemos, Adán es el representante de la humanidad. Y por cuanto Adán pecó, la muerte llegó a todos los hombres. Por eso la Biblia define al hombre natural, al hombre sin Cristo, un hombre muerto en sus delitos y pecados, un hombre muerto esclavizado al pecado. ¿Y qué pasa en todo ese proceso? Nuestra mente ha sido llena de los conceptos de nuestra cultura, de las filosofías de nuestra cultura, de los pensamientos de nuestra cultura. Entonces llegamos a Dios con la mente llena de una manera de ver la vida, la mente llena de conceptos, la mente llena de filosofías, la mente llena de ideologías.
Probablemente lo que pensábamos sobre cómo criar hijos tiene que ver con lo aprendido en el mundo. Lo que pensábamos sobre el matrimonio tiene que ver con lo aprendido en el mundo. Lo que pensábamos sobre, no sé, la crianza de los hijos tiene que ver con lo aprendido en el mundo. Lo que pensábamos sobre la vestimenta tiene que ver con lo aprendido en el mundo. Lo que pensábamos sobre la diversión, el ocio, el alcohol, las drogas, la fiesta, la música, todo lo vemos desde una cosmovisión mundana. El mundo nos ha enseñado a ver el mundo como debemos verlo. El mundo nos ha dicho lo que es cada cosa. El mundo nos ha dicho lo que es bueno. El mundo nos ha dicho lo que es malo. El mundo nos ha dicho lo que debemos creer, lo que debemos pensar, lo que debemos hacer, lo que debemos actuar. ¿Por qué creen ustedes que en nuestro tiempo vemos a un montón de chicos con los pantalones un poco caídos, las gorras para arriba que ni siquiera tapan el sol, con esas indumentarias? Antiguamente eso era propio de pandilleros. ¿Y por qué ahora vemos tanta juventud de esa manera? Porque han nacido en una cultura donde los chicos de su época se visten de esa manera y ellos entran en el ritmo de la cultura. ¿Por qué las jovencitas hoy cada vez a más temprana edad se entregan a la sexualidad, a la borrachera, a la inmoralidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han crecido en una cultura hipersexualizada que les enseña exactamente eso. Ellos creen que son libres. En este mundo es lo más curioso, que todo el mundo cree que es libre. Pero las jovencitas son lo que el mundo les ha dicho que las jovencitas de su tiempo deben ser. Las jovencitas se ponen esos shorts, se visten de esa manera, porque es lo que el mundo les ha dicho que en este tiempo deben hacer. Los jóvenes son lo que el mundo les ha dicho en este tiempo que deben ser. ¿Por qué hay tanto divorcio? ¿Por qué hay tanto problema en el hogar? Porque el hogar está marcado por lo que el mundo está enseñando que debe ser. El mundo ha impregnado las escuelas, ha impregnado las familias. ¿Y ahora qué pasa? Llegamos a Dios así. Llegamos a Dios con un montón de ideas en la cabeza que nos ha puesto el mundo. Llegamos a Dios con un montón de maneras de ver la vida, el matrimonio, la familia, los hijos, la diversión, todo como nos ha enseñado el mundo. Y ahora tenemos un problema. ¿Es lo que nos ha enseñado el mundo lo que quiere Dios? Claramente no. El mundo es tinieblas, Dios es luz. El mundo es pecado, Dios es santidad. ¿Puede ser lo que el mundo nos ha enseñado lo que quiere Dios? No. ¿Qué necesitamos, por lo tanto? Empezar a ver la vida como Dios la ve. Empezar a ver la familia como Dios la ve. Empezar a ver el mundo. Empezar a vernos a nosotros mismos. Empezar a ver lo que es la crianza de los hijos, lo que es el trabajo. Todas las áreas de nuestra vida desde la perspectiva de Dios. ¿Y cómo conseguimos eso? Palabra. Palabra de Dios. El apóstol Pablo dice así a los romanos. Romanos 12, 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, Pablo dice: Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo desea que nos presentemos a Dios como un culto racional, que nuestra vida sea un culto a Dios. ¿Por qué? Porque ahora somos adoradores. Ahora ya no solo adoramos, si es que nosotros somos adoradores. De nuestra vida debe emanar adoración a Dios. Pablo no se está refiriendo a un rato en el culto. Pablo no se está refiriendo a 2 horas el domingo, 2 horas el martes, 2 horas el jueves. Pablo no se está refiriendo a 2 horas o 1 horita en casa. Pablo no se refiere a un ratito. Adorad a Dios un rato. Pablo dice, vuestra vida debe ser un culto. Mira lo que dice: presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa palabra era importante para un judío, la palabra sacrificio, porque venían de un tiempo en el que para agradar a Dios realizaban sacrificios muchas veces de animales, pero ahora ya no. Desde que Cristo se ofreció como el sacrificio perfecto una vez y para siempre, ahora ya no se ofrecen sacrificios, ya no ofrecemos sacrificios por nuestros pecados. Ahora Cristo se sacrificó por nosotros. Pero ahora, ¿qué dice Pablo? Y es una manera de hablar metafórica en cierta manera. Ahora nosotros debemos ser el sacrificio. Nosotros debemos ser el culto a Dios. Nuestra vida debe ser una vida de adoración. Es decir, nuestra vida debe ser una vida que agrada a Dios. Nuestra vida debe ser una vida que en todo lo que hagamos agrade al Señor. El mismo apóstol Pablo en una ocasión dice: ya sea que comáis o bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa es la vida de un adorador.
hacer todo para la gloria de Dios, procurar hablar para la gloria de Dios, que sus ojos vean cosas que no provoque a Dios a ira, que no entristezca al Espíritu Santo, que no provoque pecar contra Dios. Cuidar lo que escuchamos, cuidar lo que decimos, cuidar lo que hacemos, para agradar en todo momento a Dios, y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Esa es la intención de Pablo cuando escribe a los romanos. Quiere que nuestra vida sea una vida de adoración, una vida consagrada, una vida entregada a hacer lo que a Dios le agrada. ¿Y cómo lo logro? Para agradar a Dios debo conocer a Dios, porque si hago algo creyendo que le va a agradar, pero a lo mejor a Dios no le agrada. Por ejemplo, imagínense que a mí me organizan una fiesta sorpresa de cumpleaños y yo soy una persona que no me gustan las sorpresas, que no me gustan las fiestas sorpresas de cumpleaños. Ustedes han tenido toda la buena intención, ustedes han procurado hacer lo mejor posible para agradarme, yo llego allí y me pongo triste. ¿Por qué? Es que no me gustan las sorpresas. Cada persona es diferente, tenemos gustos diferentes. Hay muchas personas hoy que intentan hacer lo que sea y dicen que lo hacen para Dios, pero no conocen a Dios. ¿Cómo sabemos lo que le gusta a Dios? ¿Cómo sabemos lo que agrada a Dios? ¿Cómo sabemos lo que contenta el corazón de Dios? Lo sabemos solo de una forma. Dios se ha revelado en su palabra. Por eso Pablo dice en el versículo 2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Venís del mundo con la cabeza contaminada por los pensamientos, cultura y filosofía de este tiempo. Yo os digo que ahora viváis para Dios. Y para vivir para Dios, lo primero que tenéis que hacer es desechar lo que el mundo ha metido en vuestra cabeza. Desechar todas esas filosofías, desechar todos esos pensamientos, desechar toda esa manera de ver la vida y ahora renovar vuestra mente para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Recuerdan lo que ha dicho Pedro? Desechad las obras de la carne, desead la palabra de Dios. Pablo a los romanos dice que para vivir siendo un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que para vivir una vida de adoración, que para vivir una vida consagrada a Dios debemos desechar lo que el mundo ha metido, no conformarnos a este siglo, no conformarnos a nuestra cultura, no conformarnos a nuestra tradición, no conformarnos a las costumbres de nuestro tiempo, desechar lo de este mundo y desear conocer la voluntad de Dios, porque renovarnos representa llenarnos de la palabra de Dios para así conocer la voluntad de Dios. Y además Pablo añade, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pastor, ¿cómo consigo saber la voluntad de Dios? Su palabra. ¿Cómo consigo agradar a Dios en mi matrimonio? Su palabra. ¿Cómo consigo saber cómo es un buen marido? Su palabra. ¿Cómo consigo saber cómo es una buena esposa? Su palabra. ¿Cómo consigo saber cómo son buenos padres? Su palabra. ¿Cómo consigo saber cómo son los hijos? Su palabra. ¿Cómo consigo saber cómo ser un trabajador cristiano en medio de este mundo? Su palabra. ¿Cómo consigo saber cómo ser jefe en medio de este mundo y ser un buen creyente? Su palabra. ¿Cómo consigo saber cómo ser un buen ciudadano en relación a las autoridades, a los gobiernos y todo? Su palabra. ¿Cómo consigo saber cómo consigo ver si estoy en una iglesia bíblica? Su palabra. ¿Cómo consigo saber si el hombre que tengo delante es un pastor de verdad llamado por Dios al ministerio? Su palabra. ¿Cómo consigo saber quién es creyente y quién no lo es? Su palabra. Y así podríamos seguir un rato más, porque todas las cosas están definidas en su palabra. Todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad, todas las cosas que necesitamos para la vida y nuestro crecimiento en santidad están en su palabra. Entonces, debemos, como marca del creyente, desear la palabra. Número 2, debemos, como marca del creyente, rechazar la cosmovisión del mundo que traíamos en la cabeza, no conformarnos a este siglo y renovar nuestra mente por la palabra. Segunda pregunta que te hago en este día, amado hermano. ¿Estás renovando tu mente por la palabra o sigues queriendo vivir conforme a lo que has aprendido en este siglo? ¿Tu ropa la define este mundo, esta cultura, o tu ropa la define la voluntad de Dios? Tu manera de ver la vida, el matrimonio, tu manera de ver la juventud, tu manera de ver cómo divertirse, tu manera de ver cómo encontrar gozo, ¿lo define este mundo o lo define la palabra de Dios?
Número 1, hemos preguntado, ¿cuánto anhelas la palabra de Dios? Número 2, pregunto, ¿cuánto renuevas tu mente en la palabra de Dios? ¿Cuánto desechas la cultura de este tiempo y renuevas tu mente con la palabra de Dios? Para no ver la vida como la ven los ecuatorianos, para no ver la vida como la ven los colombianos, para no ver la vida como la ven los españoles, para no ver la vida como me enseñaron en mi casa y ver la vida como Dios ha establecido en su palabra y además así hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En este tercer punto que vamos a entrar ahora, yo quiero mostrarte que además de eso, además de ser la marca del creyente, además de ser necesaria para conocer la voluntad de Dios, la palabra de Dios tiene muchos beneficios para tu vida. La palabra de Dios tiene muchos beneficios para tu vida. Vamos al Salmo 19, Y el Salmo 19 vamos a leer solo unos versos 7 al 11. Y vamos a analizar lo que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dice de la palabra de Dios. Primera cosa, el verso 7. La ley del Señor es perfecta. Perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Lo que es perfecto no cambia. Lo que es perfecto no se altera. Porque no puede ser mejor ya. Es perfecto. Entonces es inmutable. La ley del Señor es perfecta. Número 1, mira qué hace. Que restaura el alma. Restaura el alma. Segundo, el testimonio del Señor es seguro. Mira qué hace, que hace sabio al sencillo. Tercero, los preceptos del Señor son rectos. Y mira qué hacen, que alegran el corazón. Cuarto, el mandamiento del Señor es puro. Mira qué hace, que alumbra los ojos. 5, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que el mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, y en guardarlos hay gran recompensa. Rápidamente vamos a analizar beneficios de la palabra de Dios. Primero hemos visto que restaura el alma. ¿Cuánta gente llega a la iglesia diciendo que está rota por dentro, abatida, destrozada? Que está llenas de angustia, llena de ansiedad, llena de preocupación, con el alma quebrada prácticamente. Y mira quién restaura el alma. Lo que restaura el alma no es el alcohol, lo que restaura el alma no son los vicios, lo que restaura el alma no es el abrazo de una madre, ni el abrazo de un amigo. Lo que restaura el alma es la ley del Señor. La palabra de Dios restaura el alma. Otra cosa, para vivir la vida necesitamos ser sabios. Para vivir la vida necesitamos ser sabios. Necesitamos crecer en sabiduría. No es lo mismo que inteligencia. No es lo mismo que inteligencia. Hay gente que no ha ido al colegio, pero es sabia, y hay gente que tiene carrera universitaria, pero es necia. Estamos hablando de sabiduría, de vivir conforme a la voluntad de Dios, de vivir una vida agradable a Dios, una vida conforme a todo lo que aprendemos de Dios, una vida sabia. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Se puede ser inteligente y tener muchos diplomas en la pared y ser necio, pero el sabio es aquel que teme al Señor. El sabio es aquel que teme a Dios, que conoce a Dios y que vive conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo conseguimos sabiduría? A través de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor hace sabio al sencillo. ¿Qué más? ¿Estás triste? ¿Estás abatido? ¿Estás angustiado? ¿Has perdido el gozo? ¿Qué necesita tu corazón? Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Ah, pastor, yo necesito orientación. Yo necesito que alguien marque mi camino. Yo necesito que alguien me muestre por dónde debo andar. Yo necesito que alguien me oriente por dónde debo caminar. Yo necesito que alguien me muestre el camino que debo seguir, el camino que debo andar. ¿Ok? Mira qué dice. El mandamiento del Señor es puro. Alumbra los ojos. Alumbra los ojos. Es una expresión similar a aquella que dice: lámpara a mis pies es tu palabra. Lámpara a mis pies es tu palabra. El sentido es este. Imagínate que yo estoy en una sala a oscuras, una sala apagada, y yo necesito ver por dónde ando para no tropezar, para no caer. ¿Qué enciendo? Una lámpara. Y esa lámpara no va a alumbrar a lo mejor toda la sala, pero esa lámpara me va a permitir ver por dónde ando para no pisar en un lugar equivocado. Entonces, para saber por dónde andar, para no andar tropezando, para no andar cayendo, ¿qué necesito? ¿Qué alumbra los ojos? La palabra
del Señor. Además dice que tu siervo es amonestado por ellos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la palabra del Señor somos confrontados. Nosotros no somos perfectos, la palabra de Dios sí. Y cuando nosotros leemos la perfecta palabra de Dios, que nos muestra la perfecta voluntad de Dios, de un Dios santo, justo, bueno y perfecto, y nosotros vamos ante esa palabra, ¿cómo nos sentimos? Confrontados muchas veces. Porque vemos, mira, Dios quiere esto de ti, ay, yo esto no lo tengo. Dios quiere que seas así, yo así no soy. Entonces, somos amonestados por la palabra, somos confrontados por la palabra, pero eso es bueno, porque eso es necesario para luego ir siendo transformados por la palabra. La palabra confronta, la palabra transforma por el poder del Espíritu Santo. Pero además hay un beneficio, que cuando conozco lo de que Dios quiere, y yo soy confrontado, y yo soy transformado por el poder del Espíritu Santo, y vivo conforme a la voluntad de Dios ahora, dice, en guardarlos hay gran recompensa. Yo soy firme defensor del pensamiento de que sí, la salvación es por gracia, y nadie niega eso, es un concepto bíblico. Sin embargo, yo soy un firme defensor de una idea. Dios bendice la obediencia de su pueblo. Estoy convencido de eso. Dios bendice la obediencia de su pueblo. Podemos ir desde el inicio, desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto, y vamos a ver una cosa: Dios bendice la obediencia de su pueblo. La salvación siempre ha sido por gracia. Desde Génesis vemos la gracia de Dios, en Éxodo vemos la gracia de Dios. Todo ha sido gracia. Pero Dios por en medio también, igual que ha corregido el pecado de su pueblo, también Dios bendice la obediencia de su pueblo. Así que, marca número 1, el creyente que ha nacido de nuevo anhela la palabra de Dios. El creyente que ha nacido de nuevo desea la palabra de Dios. Marca número 2, venimos de un mundo contaminados en nuestra mente por las maneras de ver la vida de este mundo, y necesitamos entender la vida del modo de Dios. ¿Qué necesitamos? Renovar nuestra mente, quitar lo viejo, poner lo nuevo. ¿Cómo? Palabra de Dios. Número 3, tenemos una palabra, la palabra de Dios que restaura el alma, que nos hace sabios, que nos da alegría en el corazón, que nos muestra el camino para no andar en tropiezos, nos amonesta cuando nos equivocamos, y si obedecemos esa palabra, hay gran recompensa, hay bendición de Dios. Díganme hasta ahora si no es importante la palabra de Dios. Si no anhelas la palabra de Dios, si no tienes deseos de palabra de Dios, me estás diciendo que no amas a Dios, porque Dios se ha dado a conocer en su palabra. Puede ser que tú creas en un Dios que te has inventado, puede ser que tú creas en un Dios conforme a tu mente, en un Dios conforme a tus propios pensamientos, pero el Dios bíblico se ha revelado en las Escrituras. Y si lo amas, vas a querer conocerlo, y para conocerlo vas a ir a su palabra. Segundo, vas a buscar agradarle. Y para quitar todas las cosas que el mundo ha metido en tu cabeza, tienes que lavarte, renovarte en tu mente por la palabra. Y además, esa palabra que anhelas ahora como creyente, esa palabra que está renovando tu mente, te va a hacer sabio, va a restaurar tu alma, va a alegrar tu corazón, va a alumbrar tu camino, va a amonestarte si es necesario, y va a ser de bendición si la obedeces. Miren la importancia de la palabra de Dios. Pero lo más importante es que nosotros anhelamos la palabra, deseamos la palabra y queremos conocer la palabra, porque la palabra habla de Jesús. Porque la palabra habla de Jesús. Juan 5:39 dice así: examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellos tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo más grande para el creyente es saber que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, toda la palabra da testimonio de Él. En una ocasión Jesús está hablando con sus discípulos y dice que les decía, desde la ley, los profetas y los salmos, todo lo que la Biblia decía de Él. Hermano, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el tabernáculo, vemos a Jesús. Por ejemplo, vemos a Moisés diciendo: un profeta como tú levantaré de entre tu pueblo. El anuncio de un profeta, y que sería mayor que Moisés, como luego muestra el libro de Hebreos, habla de Jesús. Cuando nosotros vemos a Josué entrando en la tierra prometida, vemos esa conquista. Hay alguien que conquistó algo más grande, que fue nuestra salvación, y fue Jesús. Moisés fue usado por Dios para sacar al pueblo de Egipto, pero quien es el verdadero libertador de nuestra vida, de la esclavitud al pecado y de la muerte, es Jesús.
Cuando nosotros vemos la serpiente de bronce que se levanta en el desierto, vemos a Jesús. Cuando nosotros vemos el maná que cae del cielo, ¿quién es el pan de vida? Es Jesús. Cuando nosotros vemos esos ríos de agua viva, ¿quién es? Es Jesús. Cuando nosotros vemos el agua viva del que vivió la samaritana, es Jesús. Cuando nosotros vemos salmos que hablan, que parece que hablan a lo mejor del rey David o de otra persona, y vemos que son completamente mesiánicos, es Jesús. Cuando nosotros vemos esos corderos siendo inmolados por el pecado del pueblo en el antiguo pacto, y vemos el sacrificio perfecto de Jesús, al que Juan llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es Jesús. Cuando nosotros vemos a Adán representando a la humanidad caída, pero nosotros vemos sin embargo a un Jesús que la Biblia llama el postrer Adán, y que es fiel a Dios en todo y no peca, ese representante perfecto de la humanidad, en comparación al representante imperfecto y caído que es Adán, es Jesús. Todo lo que vemos es sombra de lo que había de venir. Hasta cuando, por ejemplo, vemos el día de reposo, es sombra, porque el verdadero reposo es Cristo, el verdadero descanso es Cristo, no el día, es Cristo. Él es el Señor del día de reposo. Entonces todo apuntaba a Cristo. Hermano, la mejor manera de conocer a Cristo, la mejor manera de enamorarse de Cristo, de verlo como Dios mismo, de ver que es totalmente Dios, que es totalmente hombre, que es el siervo sufriente, el gran profeta, el gran sumo sacerdote, el gran apóstol de nuestra fe y tantas cosas que la Biblia dice de él, es ir a la palabra para conocer perfectamente a nuestro perfecto Señor y Salvador, nuestro perfecto Señor Jesús. Un fundamento principal para anhelar la palabra, desear la palabra, buscar la palabra, es conocer a Jesús. Hermano, hay personas que saben muy poco de Jesús, que dicen que es su Señor y Salvador y apenas lo conocen, porque Él ha sido revelado en la palabra desde el principio. La palabra da testimonio de Él lo dice. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ella tenéis la vida eterna. Porque las Escrituras han hablado del plan de redención de Dios. Han hablado de la llegada del Mesías. Han hablado de la llegada de Dios mismo hecho hombre, encarnado. Por eso Dios mismo reveló ese nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesús habla de eso y dice, y ellas, las Escrituras, dan testimonio de mí. Dan testimonio de mí. Anhelamos la palabra de Dios, porque anhelamos conocer al Dios de la palabra. Anhelamos conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y concluyo con esto. La palabra de Dios es importante, porque según el apóstol Pedro, pero ya no en su segunda carta, sino en su primera carta, hemos nacido de la palabra de Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pues habéis nacido de nuevo. Habéis nacido de nuevo. ¿A quién se dirige Pedro? A los creyentes. ¿Cuál es la marca de un creyente? Que ha nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, no eres creyente. Y Pedro le dice, vosotros, los creyentes, el pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, vosotros habéis nacido de nuevo. Pero mira lo que dice Pedro, no de una simiente corruptible, no de una simiente corruptible, no de la carne, habéis nacido de nuevo, sino de una simiente incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Habéis nacido de Dios mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo es esto? El Señor dice en su palabra que Él ha determinado salvar a los pecadores mediante la locura de la predicación. Somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo. Somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo para buenas obras que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Pero, ¿de dónde viene la fe? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dios ha determinado salvar a los hombres mediante la predicación del Evangelio. Por eso Dios da esa orden a sus discípulos. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces las personas somos confrontadas por la palabra de Dios. Somos confrontadas por la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo que obra a través de la predicación un día, en la soberana voluntad de Dios, nos hace nacer de nuevo.
Recibimos esa fe maravillosa que es un don de Dios por el oír y el oír de la palabra de Dios, y ahora esa palabra ha sido el instrumento usado por Dios para alcanzar nuestros corazones y es parte de esa obra redentora de Dios en nuestra vida. Por eso Pedro dice, el apóstol Pedro, habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Déjame decirte lo que hemos visto en este primer mensaje, hermano, para que entiendas la importancia de todo esto. La palabra de Dios es necesaria en la iglesia. Sin palabra de Dios no hay salvación. Si tú puedes con otros discursos, con otros mensajes, traer a la iglesia motivación, traer a la iglesia mensajes humanistas, puedes sacar a un montón de personas de ese lugar que se sientan súper bien y sientan que se van a comer el mundo. Puedes decirles que son grandes, preciosos y maravillosos, pero lo que va a traer salvación, a la vida de las personas es la palabra de Dios. Necesitamos predicar la palabra de Dios fielmente. Dios no respalda mensajes motivacionales, Dios no respalda mensajes humanistas, Dios respalda la predicación de su palabra. Y si queremos ver salvación en la iglesia, necesitamos iglesias fundamentadas en la palabra de Dios. Segundo, si queremos que la iglesia conozca a Cristo, si queremos que la iglesia vea a Cristo, si queremos que la iglesia profundice en su conocimiento de Cristo, necesitamos dar palabra, porque la palabra de Dios da testimonio de Cristo. Ellas hablan de mí, dijo el Señor Jesús. Por lo tanto, si queremos iglesias donde hay salvación, necesitamos fundamentarlas en la palabra de Dios. Si queremos iglesias donde sus miembros conozcan a Cristo, necesitamos fundamentarlas en la palabra de Dios. Otra cosa, si queremos iglesias que no vivan como este mundo, sino que conozcan la voluntad de Dios, que renueven su mente, debemos darle palabra de Dios. Si queremos iglesias donde los miembros de la iglesia anden en una mente renovada conforme a la voluntad de Dios, necesitamos iglesias fundamentadas en la palabra de Dios. Si queremos además iglesias que conozcan a Dios mismo, que sepan quién es Dios y sepan cuál es la voluntad de Dios para su vida y que puedan así luchar con el pecado para hacer lo que Dios quiere, necesitamos iglesias fundamentadas en la palabra de Dios. Y finalmente, si queremos que después de todo eso la iglesia encuentre un alma restaurada, un corazón alegre, lámpara para sus pies, que además crezca en sabiduría, que puedan así ser amonestados en sus pecados para luego ser transformados y ser bendecidos por la obediencia a Dios, necesitamos iglesias fundamentadas en la palabra de Dios. Y por eso la importancia de este primer mensaje: vidas fundamentadas en la palabra de Dios, familias fundamentadas en la palabra de Dios. Y todo eso será si la iglesia y sus púlpitos están fundamentados en la palabra de Dios. Espero y deseo de todo corazón que este mensaje mueva el corazón de todos los pastores, predicadores y creyentes a fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios, a buscar cada día la palabra de Dios, conocer cada día la palabra de Dios y pedir a Dios que nos ayude a vivir su palabra. Vamos a orar y dar gracias a Dios por esta palabra de hoy. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que hoy nos has enseñado, por haber hablado a nuestros corazones, haber impartido esta enseñanza a nuestras vidas. Y te pedimos que nos ayudes a vivir esta palabra, que nos ayudes a conocer tu palabra, fundamentar nuestra vida en tu palabra, nuestro hogar en tu palabra, nuestras iglesias locales en tu palabra, para poder caminar conforme a tu palabra, para que nos des sabiduría, alegría, restauración para nuestra alma, para que alumbres nuestros pasos y sepamos por dónde andar, para que amonestes nuestras vidas cuando estemos en pecado y nos bendigas también cuando vivamos en obediencia a tu palabra. Danos a conocer tu palabra, porque así nos darás a conocer a Cristo y tu voluntad. Y ese es nuestro mayor deseo, hacer todo para tu gloria. Padre, que esta palabra dé fruto en el corazón de tu pueblo y ayude a tu iglesia a ponerla por obra por el poder de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, les damos las gracias por haber estado con nosotros en este primer día de este mensaje, Reformando Latinoamérica 2021, fundamentados en la palabra de Dios. En el mensaje de mañana estaremos compartiendo los enemigos de esto, los enemigos de la palabra de Dios. Si es importante estar fundamentados en la palabra de Dios, habrá alguien interesado en que no lo estemos y veremos los enemigos de la palabra. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre.